En Génesis capítulo 4 encontramos el desarrollo de la vida humana bajo el contexto del pecado, haciendo un contraste entre dos genealogías, la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Primero, el texto dice que a Adán y Eva le nacieron dos hijos, Caín y Abel. Ambos presentaron una ofrenda a Jehová. Abel presentó los primogénitos de sus ovejas, mientras que Caín presentó los frutos de su campo. El texto dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y por lo tanto Caín se enojó y se convirtió en el primer asesino. Esta historia nos deja dos lecciones importantes. Primero, es interesante notar que aún fuera del jardín del Edén, el hombre tiene la responsabilidad de expresar su lealtad, su gratitud, su dependencia a Dios y adorarlo. Por otro lado, también este texto nos enseña que si de servir y adorar a Dios se trata, debemos hacerlo en armonía con su voluntad. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque la ofrenda que Dios requería era un cordero. En Génesis capítulo 3 versículo 21, parece ser que Dios mismo ya había dado el ejemplo a Adán y Eva que la ofrenda que simbolizaba a Jesús como el Salvador del mundo tenía que ser un cordero. Pero Caín presentó una ofrenda de acuerdo a su propio criterio y no de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, la ofrenda de Caín representa el intento de la salvación por las obras humanas. Por el contrario, la ofrenda de Abel era una ofrenda de fe en el Salvador. Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios aceptó la ofrenda de Abel como evidencia de su fe en el Salvador. La segunda parte del capítulo pone en contraste las dos genealogías, la de Caín y la de Set. La de Caín es una descendencia que escogió vivir en desacuerdo con la voluntad de Dios. Lamec, descendiente de Caín, fue el que introdujo la poligamia distorsionando el modelo original del matrimonio que Dios había dado. Lamec tuvo, dice el texto bíblico, dos mujeres. También fue Lamec el que construyó y edificó una ciudad. La ciudad en la Biblia es un símbolo de pecado, es en la ciudad donde se propaga y donde existe más pecado que en otros lugares de la tierra. Por lo tanto, la construcción de la ciudad tenía el propósito de brindar un lugar de vivienda permanente. Esta acción desafió la sentencia que Dios le dio a Caín de que viviría errante. Sin embargo, no todo estaba perdido. Aún habían hijos de Dios en ese tiempo. El texto dice que Eva dio a luz a Set y éste dio a luz a Enos. El versículo 26 dice que producto de Enos los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Amigo y hermano, la Biblia siempre nos ha presentado dos grupos: los que quieren vivir en armonía con la voluntad de Dios y quieren servirlo de acuerdo a sus mandamientos, y aquellos que quieren hacer todo lo contrario y vivir sin su gobierno y sin su voluntad. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Dios nos quiere ayudar para formar parte de ese grupo de hijos fieles. Que Dios te bendiga.